presente haya tenido un encuentro internacional en la esfera de medio ambiente. Ahí se aprobó la Agenda 21, programa cumplido, muy valioso contenido histórico para adentrarnos en este siglo XXI, la sostenibilidad deseada. Se aprobó la Declaración del Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es hasta hoy el principal compendio de principios, bases conceptuales y jurídicas de desarrollo sostenible. Sigue estando imbatido en ese carácter. Los 27 principios del río siguen siendo el referente fundamental del principio de la sostenibilidad. Se aprobó la Convención sobre la Diversidad Biológica, se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se decidió y después se realizó en 1994 tener una conferencia especial para los países insulares en desarrollo, porque ya desde entonces se reconoció que eran países de una particular vulnerabilidad ambiental, económica, social y que requerían un tratamiento diferencial, y se aprobaron las bases de lo que sería posteriormente la Convención de Lucha contra la Desertificación en el plano internacional. En el plano nacional, la Conferencia de Río desencadenó cambios importantes en la institucionalidad de los países, de las cuales Cuba es un ejemplo interesante. En junio de 1992, justo unos días después de la cumbre y en ocasión de la reforma constitucional de esa fecha, se enmendó, entre otros artículos, el artículo 27 de la Constitución, para introducir el concepto del desarrollo sostenible en la Constitución, lo cual tiene una clara hilación con la cumbre de Río. Y en 1994, lo cual es de una importancia histórica singular, porque recuerden la complejidad del 94 en Cuba, en términos económicos, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El saliente ministro, el doctor Miguel, nos comentaba en conversaciones en el Ministerio que en el regreso de Río, en el avión, conversando con Fidel venía elaborando precisamente la idea de ese Ministerio de Ambiente que pusiera en alto y mostrara todos los logros que Cuba iba teniendo en la actividad ambiental, lo que significaba el medio ambiente, como el proyecto socialista cubano protegía el medio ambiente, de manera que la creación del Ministerio en el 94 no es casual. Yo decía que tiene una importancia singular porque en la práctica de los países en situación económica compleja, como estaba Cuba en el 94, las agendas ambientales normalmente son desplazadas, no es común que al contrario coja ese relieve la agenda de medio ambiente, porque el tema ambiental siempre es un tema complejo en sus relaciones con el desarrollo, propende en el largo término la sostenibilidad del desarrollo, pero en el corto término implica tomar decisiones, balancear decisiones, y por tanto es una muestra del compromiso político de Cuba con el medio ambiente que se crea el Ministerio en el 94. 20 años después la situación global es totalmente diferente. Hay un deterioro importante de las relaciones internacionales, como ustedes saben. El mundo está como tal vez no se esperaba ya que volviera a estar ante la amenaza de guerra de cualquier escala, incluidas en su variante nuclear. Ha habido años de muy profundas crisis económicas. Estamos todavía bajo el efecto de esa crisis y dicen los analistas que posiblemente estemos adentrando en un mismo periodo de crisis y por tanto la coyuntura del río más es totalmente diferente a la coyuntura del río original, del río del año 92. Y por tanto nuestras expectativas respecto al río más son moderadas. Hubo un río más 10 que ocurrió en Johannesburgo en el año 2002 bajo el nombre de Cumbre de Desarrollo Sostenible, se llamó Johannesburgo, que hoy también nadie se acuerda. O sea, se adoptó un plan de acción. De ese plan de acción hay un par de elementos meritorios que después se han utilizado en el desarrollo de determinados espacios internacionales, pero Johannesburgo pasó sin más problemas. Sin embargo, el balance general y fue la posición de Cuba es que sí, que hace falta. Depende de todo si se toma el vaso medio vacío o medio lleno, pero eso concluyó que sí que hacía falta seguir manteniendo estos espacios de discusión internacional para mantener viva la conciencia en estos temas. Fueron escenarios donde también se llevaran nuestras posiciones y nuestras alianzas. Cuba en estos temas tiene varios formatos de alianzas políticas. Cuba es parte de un gran grupo de países donde están integrados todos los países en desarrollo, que es el grupo de los 77 machines, el nombre político que recibe este grupo.
Cuba es parte de la Organización de los Estados Insulares en Desarrollo, que son las islas, que tienen muy variadas posiciones políticas, pero que todos comparten preocupaciones por su vulnerabilidad, en particular a los efectos del cambio climático. Y Cuba es parte de algo donde entonces es mucho más cercana a las posiciones políticas, y de hecho Cuba, articulado con ALBA, ha tenido un papel importante en esta. Una de las discusiones en Río es la de la institucionalidad ambiental. ¿Qué tipo de organización o institución hace falta en el mundo para atender los problemas ambientales? Hasta ahora, la organización líder en el tema de medio ambiente, en el sistema de Naciones Unidas, es un programa, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ese programa es el resultado de la primera conferencia mundial de relieve global que se hizo sobre el medio ambiente, que fue una conferencia realizada en el año 72 en Estocolmo, bajo el nombre de Conferencia para el Desarrollo Humano. En Estocolmo se acordó que hacía falta una organización mundial para el medio ambiente. No son las palabras exactas que se empleó, hacía falta algo que a nivel global se ocupara de esto, y como consecuencia al año siguiente se crea, en el año 73, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ya estaba quien articula. Hay otro espacio de discusión, pero estoy simplificando. Por supuesto, una organización creada hace ya más de 30 años, más de 40 años, casi 40 años, por supuesto ya no responde a la dimensión que hoy tiene el debate ambiental, a la cantidad de problemas que se discuten, a la interrelación de lo ambiental con lo económico y lo social, que es la base, son los pilares de la sostenibilidad, y por tanto hay mucha discusión de qué cambios hacer en esa institucionalidad ambiental. Ese es uno de los grandes temas del Río Magdalena. Pero son discusiones muy complejas. Hay una propuesta para crear una organización mundial del ambiente, y hay un grupo de países que apoya la idea de esa organización mundial del ambiente. Bueno, si uno se abstrae de las coyunturas políticas suena bien, el problema ambiental es muy serio, una organización mundial del ambiente, pero un referente a la Organización Mundial de Comercio. En la Organización Mundial de Comercio hay grandes desigualdades en el tratamiento de los países, precisamente porque la Organización Mundial de Comercio presupone tratar de manera igual a países que son muy desiguales económicamente. Si hay una Organización Mundial del Ambiente, ¿quiénes la van a regir? ¿Quiénes la van a dominar? ¿Dónde van a estar sus cuarteles generales, sus oficinas? ¿Quién va a tener el...? ¿Implica eso más control sobre el ambiente mundial? ¿Cómo participarían los países en desarrollo de esa organización? ¿Cómo se garantizaría la equidad en la participación en una organización de esa dimensión? Por tanto, esa es una idea que tiene un debate no resuelto. La economía verde. Ustedes tienen que haber oído hablar del tema de la economía verde. La economía verde es un tema muy sugerente y que pasa como lo de la Organización Mundial del Ambiente. Si uno se abstrae, puede estar de acuerdo con el tema de economía verde. Economía verde es cómo se progresa en lo económico. Hay decenas de conceptos que estoy diciendo también de manera simplificada, al tiempo que se cuida el ambiente. Cómo se hace un desarrollo que sea menos consumidor de recursos, de energía. Cómo se desacopla el avance económico del consumo energético. Esas son algunas premisas de la economía verde. Y eso suena bien, pero hay de todas formas un gran debate político sobre la economía verde. ¿Por qué? Porque en Río se dijo, en la Agenda 21, que la base del problema ambiental estaba en los patrones insostenibles de producción y consumo. El tema no está tanto en si este micrófono se hace con menos consumo energético, sino en las bases de un sistema, en particular del sistema capitalista, que depende exactamente de generar constantes necesidades de productos que sean descartables lo más rápidamente posible para mantener la maquinaria de consumo de un sistema que depende de ese consumo acelerado. Por tanto, para muchos, la economía verde es parte de la posición de los países del ALBA y otros países. Es un ejercicio, además, de enmascaramiento y enverdecimiento de la crisis económica del capitalismo, la crisis económica y financiera. Es un intento de sobrevivir enverdeciendo las políticas y diciendo, bueno, mire, nosotros estamos amigables con el medio ambiente porque tales empresas van a certificarse como que están ambientalmente trabajando de manera adecuada, o tales productos van a ponerle el sello de que es ecológico. Y no es que eso carezca de valor, pero eso no implica un cambio en la macroeconomía. Y lo que estamos diciendo en el debate político de la economía verde es que hay que ir hasta la transformación en los modelos de producción y consumo
para que realmente una economía tenga un real efecto de transformación. No es casual que el término economía verde surgió precisamente entre los años 2008 y 2009, cuando se produce la crisis del capitalismo. Por tanto, la idea de que es un término bonito, es un término agradable, y repito, cuando uno mira, por ejemplo, las propias acciones cubanas en la estrategia ambiental, hay muchas acciones que son de economía verde, hay muchas acciones que están encaminadas en ese sentido, mejorar la gestión, generar menos residuos, todo lo que va en esa línea, donde la economía y medio ambiente se acompañan, puede ser llamado economía verde. Pero cuando uno se traslada a un escenario internacional, tiene otras connotaciones. Hay también un riesgo, que es que en Río adquirió carta política el concepto de desarrollo sostenible. Es un concepto muy inaprensible, es un concepto complejo, porque hay varios términos acuñados, pero cualquiera de esos términos puede generar discusiones infinitas. Ustedes saben que la base más usada es referirlo a la equidad intergeneracional. El desarrollo sostenible es un desarrollo que atiende las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué necesitan las generaciones futuras? ¿Cómo se sabe cuáles son sus expectativas? En fin, eso tiene un debate inmenso y por eso hay cientos de conceptos. Pero de todas formas es un concepto que ha madurado. Entonces hay una cierta preocupación internacional de que se pretenda reemplazar ahora el concepto de desarrollo sostenible por el concepto de economía verde. En desarrollo sostenible están más claros los tres pilares. ¿Cómo es la presencia del pilar social? Uno dice economía verde, dice, bueno, aquí tengo economía, aquí tengo medio ambiente. ¿Dónde está el tema social, que es otro de los pilares de la sostenibilidad? Entonces, esa relación es un término sustitutivo, es esta práctica internacional de introducir un nuevo término de moda para entretener durante una década más, tratando de definir todo qué cosa es la economía verde, y por tanto ese es otro. Acuerdos y medidas tomados en el año 92. Y por tanto, en ese sentido, ONU Hábitat parte del compromiso en avanzar en el progreso de la implementación de esa declaración de Río sobre desarrollo y medio ambiente, específicamente en lo que tiene que ver con el programa de la Agenda 21. Este programa de la Agenda 21 es, digamos, como un punto neurálgico que va a ser analizado en los diferentes capítulos de ese documento, ya que la Agenda 21 como un instrumento, como una herramienta de planificación urbano-ambiental, pues aborda los diferentes, digamos, variables y dimensiones del desarrollo. Y por tanto, cuando se analice la cápite de ciudades, ahí va a estar. Cuando se analice la cápite de economía verde, estará también. Cuando también se hable sobre el tema, una cápite que hay general, sobre el tema de agua, sobre el tema de desechos sólidos, sobre el tema de movilidad, en fin, todos estos, digamos, acápites van a estar transversalizados por el cumplimiento o no de los estados firmantes en esa cumbre de esa Agenda 21 de ese proceso, que en algunos países tendrá un mayor, digamos, desarrollo y contribución. Evaluando el progreso de ONU, el progreso en términos de lo que se ha realizado, ONU Hábitat también va a poner en la mesa el fenómeno de la urbanización. O sea, como repetidamente se ha dicho y en diferentes escenarios, hoy la humanidad tiene el más alto reto, es el tema de la acelerada urbanización. Hoy tenemos un mayor porciento de población urbana, o sea, las ciudades son cada vez más urbanas frente al tema de lo rural, y por tanto este fenómeno de crecimiento también condiciona patrones de desarrollo, patrones de producción, de consumo y patrones del modo de vivir las ciudades que evidentemente también imponen un desafío para todo el proceso en el que se consigue el desarrollo de la ciudad. Y los indicadores que van a ser, digamos, de alguna manera bajo este fenómeno de la urbanización analizados están íntimamente vinculados a temas de pobreza, de la inequidad, de la vulnerabilidad, que no solo es la social, sino también la natural, y la formación fundamental, que es desde la misión de la agencia va a ser abordado, es el tema de la información y la transferencia de no solo de conocimiento, sino también de tecnológica. Y en ese sentido, ONU Hábitat ha posicionado en algunos subpuntos de ese gran acápite de la información y del desarrollo tecnológico el tema de la importancia de tener un acceso cada vez más amplio a la información y a las comunicaciones,
no solo por la vía ya de las comunicaciones, digamos, electrónicas y demás, sino el tema de las redes humanas, de los observatorios humanos, de los observatorios urbanos, y en ese sentido, o sea, mostrando que también no solo el tema de la era de las comunicaciones y de la era electrónica está solo vinculada al hecho mismo de el internet y demás. Y en el tema de la construcción de capacidades, o sea, el desarrollo de capacidades, como ustedes conocen y la mayoría, ONU Habitat es una agencia básicamente técnica, o sea, ahí está su principal fortaleza, y en ese sentido posicionará la importancia del desarrollo de capacidades humanas en función de poder acompañar todos los desafíos que en términos de la urbanización y el desarrollo de las ciudades tienen, y en especial ejercicio de los derechos dentro de ese proceso de capacitación, o sea, la capacitación en términos del derecho a la ciudad, en términos de los derechos de la niñez, los derechos de los discapacitados, o sea, hay un grupo de derechos que también ONU Habitat, desde el concepto global del derecho a la ciudad, va a colocar dentro de ese proceso de desarrollo de capacidades. Y fundamentalmente estos dos objetivos se están abordando desde el enfoque de trabajo entre la ciudadanía y los vecinos. Con el tema de la economía verde, que también Orlando hablaba de que va a ser uno de los principales temas de la cumbre. Y en ese sentido, bueno, ONU Habitat parte de reconocer que las ciudades, en ese sentido, pues juegan un rol clave en la promoción de las políticas económicas verdes, así como de la medición, porque no solo se trata de la promoción y el desarrollo, sino la medición de los resultados de esas políticas o de esos programas, al ser la ciudad misma, ¿no?, un laboratorio natural para los procesos diversos, tanto de desarrollo productivo, como de desarrollo constructivo, como de desarrollo también de la recreación, el ambiente, la vida urbana. Y desde el punto de vista de, teniendo en cuenta muy bien que el tema de la economía verde, además de lo que Orlando puso en este diálogo, atraviesa también un tema fundamental en el ejercicio de la ciudad, que es el tema del ordenamiento territorial, el tema de la planificación urbana, porque la economía verde no se puede desarrollar al margen de ese otro, digamos, instrumento integrador que constituyen a nivel mundial los planes de ordenamiento y el enfoque de la planificación urbana. Y desde ese sentido, estos planes permiten no solo, bueno, desarrollar una visión estratégica de lo que queremos, sino el enfoque del control y la medición paulatina de las políticas, o sea, del cumplimiento de esas políticas, de esos planes, de esos programas. Y por ese mismo camino, hablar de la importancia del apoyo que deben tener los gobiernos, o sea, de los estados, para poder implementar esos programas. Porque una cosa es tener los programas elaborados, tener un enfoque claro de que hay que desarrollar la economía verde, no puede desarrollarse al margen de todo un proceso de política, pero por otra parte es tener también sensibilizado a los gobiernos para que dentro de sus agendas pues prioricen ese proceso de diseño y construcción de programas de esta naturaleza. El tema de lo regional, lo nacional y lo local también es otro de los temas importantes en el análisis del documento que va a ser llevado a la cumbre. Y en el sentido de la interacción y la interdependencia que también tiene cada uno de esos ámbitos. Pero lo principal que, por ejemplo, ONU Habitat coloca en este análisis es que reconoce que en un mundo predominantemente urbano, hoy las tendencias de desarrollo no son evidentemente sostenibles. No por gusto se hace una cumbre, o sea, no es solo un evento, sino es un evento que es motivado por insatisfacciones, incumplimientos de programas, de compromisos de los estados, y la importancia de la contribución en la congestión. ¿Cómo ha contribuido ONU Habitat desde la misión que desarrolla y los procesos que desarrolla a ese mundo que hoy se ha desarrollado de forma sostenible? Bueno, se habla de la congestión en las ciudades, de la vulnerabilidad y de la segregación urbana que hoy
es manifiesta. Y por tanto se necesita promover ciudades más compactas, más integradas y más interconectadas, y también ciudades que sean más funcionales, teniendo en cuenta esa armonía entre lo regional, lo nacional y lo local. O sea, hay políticas que en términos regionales pueden tener lugar, pero a nivel nacional y a nivel local hay que ajustar esos procesos y esos principios de desarrollos integrados y de interconexión de las ciudades y demás. Y la importancia de desarrollar políticas de desarrollo sostenible que integren también lo nacional y el empoderamiento de las autoridades locales. En ese sentido, ustedes conocen que, por eso se subraya debajo, que la Agenda 21 local ha sido un instrumento, y en Cuba ha sido una evidencia con las debilidades que pueda tener, las insatisfacciones que podamos tener también, porque todo no es color de rosa con el tema de las agendas, pero ha demostrado que como instrumento que nació de la cumbre de Río +20, primero fue posible desarrollarlo, o sea, es un instrumento que ha tenido una adaptabilidad en los diferentes contextos, o sea, en el contexto regional, en el contexto nacional y en el contexto local, y que ha permitido esa interconexión entre la ciudadanía y los actores locales y los gobiernos en el proceso no solo de planificar e implementar digamos, problemas y prioridades, sino también de evaluar y acompañar estos procesos en el largo plazo. En el tema de desarrollo de las ciudades, que también va a haber, digamos, como un acápite un poco más pequeño, pero ahí está, pues ONU Habitat está planteando 3 temas. Un gran tema que es la planificación y la construcción de ciudades sostenibles que tengan los principios de la integración y de la participación. O sea, el tema de la planificación participativa de las ciudades mediante el apoyo de las autoridades, de las redes de comunicación, de la transportación eficiente, o sea, todos los servicios urbanos, todas las infraestructuras, el tema de las infraestructuras urbanas, el tema de las construcciones, tienen que pasar por los temas de procesos de integración y de participación, que son los que al final le van a dar el sello de la sostenibilidad a, digamos, la política de planificación que a nivel de país o a nivel regional se desarrolla. Y por otra parte se reafirma el derecho a una vivienda adecuada para todos y todas, que es una de las misiones fundamentales de ONU Habitat, teniendo en cuenta que a nivel mundial y a nivel regional hay muchos barrios precarios o tugurios, como se le conoce, con este nombre por la agencia, y la importancia de poder incrementar las inversiones para poder dar respuesta a este tema de la precariedad y de las viviendas inadecuadas, pero que esas inversiones no pueden solo responder a un tema de necesidad, sino que también tienen que responder a un tema de planes y diseño. O sea, ahí también se coloca una tríada de necesidad de vivienda con el plan, más entonces el tema de las tierras, que es otros de las misiones de ONU Habitat, el tema de la tenencia segura de tierra, del diseño y las políticas de tierra, que respondan a programas de reforma que tengan en cuenta regulaciones y procedimientos. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, las políticas de tierras no pueden estar condicionadas solo a la necesidad, sino va más allá, que es el tema de la política, el tema de las regulaciones. El desarrollo urbano sostenible tendrá en cuenta los imperativos del cambio climático, ese es otro gran tema. Bueno, pues por supuesto, el tema que hoy también se está planteando, habíamos hablado del desarrollo sostenible, pero también ONU Habitat maneja un concepto de desarrollo urbano sostenible, y en ese sentido lo está vinculando a muchos conceptos y dimensiones, pero hay uno clave, que es cómo se va a configurar ese programa de la Agenda 21 y esa planificación urbana con una nueva iniciativa que ONU Habitat ha lanzado desde el año 2008, que es la iniciativa de Ciudades y Cambio Climático. Y las ciudades también contribuirán significativamente a las reducciones de emisión de gases y el impacto del cambio climático mediante la puesta en práctica de viviendas verdes, que también se conecta con el tema de la economía verde y la idea de qué vamos a entender por viviendas verdes,
y que vamos a entender en Cuba que han habido desarrollos de algunos casos demostrativos de viviendas ecológicas, de núcleos ecológicos. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que para el caso de Cuba vamos a desarrollar? Cuba quiere desarrollar viviendas verdes, ¿qué experiencias han habido en ese sentido? ¿Qué experiencias desde las políticas se quieren desarrollar? Y también vinculado a toda la estrategia nacional para la producción de viviendas y a los nuevos cambios que en los lineamientos de la política económica y social también están planteados. El periodo de 1959 a 1988 fueron promulgadas las leyes que han normado en Cuba todo lo referente a la vivienda. Para nadie es un secreto que estamos en un proceso de institucionalización y que en estos momentos se escribe ya el proyecto de la política de la vivienda en Cuba, y dentro de ella, no sé si será una ley general de la vivienda, una ley inmobiliaria, una ley de la vivienda y del urbanismo. Como bien me antecedieron los compañeros, en este momento de gran movimiento de perfeccionamiento institucional, pues nosotros también somos parte de ella. Pero ¿qué ha antecedido al momento que vivimos hoy? La ley de la reforma urbana, que definió la función social de la vivienda, fíjense, muy importante, que se constituyen por las diferentes vías sin distingo de clase o grupos sociales, y se eliminaron los procesos de especulación y segregación del suelo. Eso define la ley de la reforma urbana, ley 48, la ley general de 1984, que se fundamenta en el principio de que el Estado socialista trabaja por lograr que no haya una familia sin una vivienda decorosa. Se constituye el Instituto Nacional de la Vivienda y se establece la base legal, normativa y técnica y jurídica que regulan los procesos constructivos del derecho a la vivienda. Fíjense lo importante de que se crea aquí esta institución, llámese la vivienda, llámese después el sistema de la vivienda, el objetivo con que se perfeccione hoy hacia donde camine, pero lo importante es lo normativo desde el punto de vista técnico y jurídico. ¿Por qué? Porque para que haya una seguridad de la vivienda, tiene que ser seguro técnicamente y seguro la Asamblea Nacional, y se dicta la ley número 65 en 1988, que ratifica los principios del anterior y se define a las microbrigadas, las empresas y otras entidades estatales, las cooperativas de producción agropecuaria y el esfuerzo propio de la población como las vías planificadas y organizadas para la construcción y reparación de la vivienda. Ven como el cuerpo legislativo, primero el carácter social de la vivienda, después su organización técnica y legal, y después cómo sería su régimen constructivo, que en el día de hoy estamos estudiando la apertura hacia nuevas modalidades de forma de construcción, como son las cooperativas propias, etc. El fondo habitacional, regido por esa legislación desde el punto de vista técnico-legal, que hoy tiene más de 3 millones de viviendas, el 83,7% está en régimen de propiedad. El 6, vivienda vinculada y medios básicos, ese concepto todo el mundo lo domina, hoy está dentro del Instituto de la Vivienda, y en el perfeccionamiento se está previendo que pase hacia los organismos y que cada organismo de la Administración Central del Estado sea el que controle y lleve la vivienda vinculada y medios básicos. El 2% es arrendamiento, eso es la vivienda que no es ni usufructo ni es propiedad y ha sido arrendada desde el fondo estatal y se ingresa a ella por varios conceptos. Muchos de ellas eran por sanciones de personas que han cometido hechos de proselitismo, de droga, otros porque no cumplen los requisitos técnicos habitacionales, y son viviendas que se ocupan pero la persona no es propietaria. Y el 8% es otra importante término que nos ocupa en el trabajo que nos mueve en la agenda del milenio, que son las viviendas ubicadas en condiciones de precariedad, ciudadela, barrios insalubres. Eso constituye en Cuba un 8%. El 74,2% está en asentamientos poblacionales urbanos o rurales, que iba explicando en pedacito en la exposición anterior, el tratamiento que se va dando en todo uno de los casos. El 25,8% dispersa en zonas rurales, el 74% viviendas unifamiliares, el 18% apartamentos en edificios multifamiliares. La edad el promedio de la vivienda es 43 años.
El 62% se construyó posterior a 1960. El 63% tiene más de 4 piezas y el 70% formado por un núcleo familiar promedio de 3 personas. Esas son las características en que el cierre del año pasado y a partir de la estadística de la vivienda y del censo de población y vivienda del 2002, que ya usted sabe que se gesta el de 2012, donde hay una concertación entre la Organización Nacional de Estadística y nosotros, pues lógicamente esto sufrirá un cambio financiero que ha atravesado el país. No ha facilitado la aplicación de la estrategia de conservación de la vivienda unido a los fenómenos atmosféricos. Aquí tenemos uno de los problemas que veíamos anteriormente, la necesidad de enfrentarnos al cambio climático, el enfoque de riesgo, las vulnerabilidades. Se ha afectado considerablemente el fondo habitacional, siendo necesario proteger a muchas familias en comunidades de tránsito, correspondiendo a La Habana más del 90% de los núcleos de albergados. Para nadie es un secreto lo cuestionadas que son las comunidades de tránsito. Sin embargo, aquí hay una explicación de cómo esas familias no quedan abandonadas y no queda otra opción que una medida de carácter transitorio. Lo que hay que cuidar que ese transitorio no se convierta en permanente, que ya dista de un grupo de años, y montarle una dinámica para ir erradicando por un grupo de vías que la población debe asumir y que lógicamente tiene que tener el apoyo del Estado. Se ha resuelto más del 80% de las afectaciones climatológicas, que en diciembre del 2008 totalizaban 600.032 viviendas. Ese es otro también de los objetivos en que se inserta la cooperación de ONU Habitat, que han trabajado en lo que es la reposición de techo, la introducción de maquinaria para la producción local de materiales, la capacitación. Las viviendas afectadas requieren aún de fuertes acciones constructivas, son seguidas diferenciadamente y se protegen dentro del programa de la vivienda. La Agenda 21, como ya se explicó por el compañero Rey, es un programa de acciones para el siglo XXI derivado de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y con la motivación de preparar al mundo para enfrentar los principales desafíos de este siglo, tanto en temas de medio ambiente como de desarrollo, y ha contado en Cuba con un sostenido apoyo técnico, como bien expresaba Marilyn, y financiero de las agencias ONU Habitat y el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Urbano. Bueno, en Cuba las ciudades que están implementando este programa, este proyecto, surgió por la provincia de Granma, en la ciudad de Bayamo, como proyecto piloto, y tuvo una presencia de un centro de capacitación en Santa Clara derivado de ese propio proyecto inicialmente, y luego se incorporan otras 3 ciudades cubanas como que fueron Holguín, Santa Clara y Cienfuegos, en lo que se llamó la Agenda 21 Local G. De este proyecto, bueno, pues perfeccionar los enfoques estratégicos intersectoriales, participativos y sostenibles en el planeamiento y la gestión urbana mediante el fortalecimiento de las capacidades y liderazgo de las instituciones y autoridades locales. Bueno, como ya les comentábamos, en la Agenda 21 se inicia en Cuba en el año 2001, iniciando un ciclo de construir una Agenda 21 local para la ciudad o para construir ciudad, y el proyecto se inicia, como ya explicamos, en Bayamo, con una presencia en Santa Clara, solo con un centro de capacitación que allí se implementó, y luego entre el 2004 y el 2008, en ese periodo, se replica el proyecto en las otras 3 ciudades, cerrando el ciclo completo en el año 2009 con un taller de institucionalización en el que se fueron evaluados todos los resultados que en ese periodo tuvieron las 4 ciudades implicadas en el proyecto. Entre la gestión, tanto para el gobierno como para el sistema de la planificación física, se fortalecen las capacidades institucionales y las ciudadanas, y también se apropian nuevos métodos y herramientas en el proceso de planificación física, incorporando inclusive la participación de actores y la propia ciudadanía. Y todos esos elementos, lo que aporta el proyecto, la alianza ONU Habitat, planificación física y la voluntad de política del gobierno, todo integrado ha permitido la sostenibilidad del proyecto en el tiempo
y en los resultados. O sea, una práctica usual en este proceso ha sido identificar los problemas urbanos ambientales para poder acometer acciones y soluciones para ello. Y los problemas urbanos ambientales principales que fueron identificados, entre otros, fueron el deficiente manejo de los residuos sólidos y líquidos, las limitaciones en la movilidad urbana, peatonal y alternativa, entiéndase la bicicleta, los coches y demás que existen en esas ciudades, y el problema básico de la calidad del agua que consumen las personas, ¿no? Porque tienen contaminación en la fuente de abasto, de los ríos, incluyendo también las zonas costeras, debido al mal manejo de los residuos sólidos y líquidos que son evacuados en cualquier lugar. El proceso ya del 2005 al 2009, ya implementada la agenda, ya todos los procesos realizados, ya con la mayor la participación de las instituciones, de la población y los equipos de las propias ciudades, Agenda 21, que cada una de ellas contó con su equipo para llevar a cabo el proceso. Se realizó durante todo ese periodo la implementación de los proyectos demostrativos en el tema de mejoramiento urbano ambiental. Y bueno, le mostramos algunos ejemplos de proyectos que fueron relevantes, como fue el saneamiento del río Bayamo, del cual no voy a expresar mucho porque aquí está el autor del proyecto. El agua móvil por la sostenibilidad, que también es un proyecto importante que se desempeñó en Holguín, lo que oculta la perla en Cienfuegos, el agua por la vida en Santa Clara, igual que los mapeadores ambientales. Todo es una muestra de proyectos y son resultados que se muestran en esas imágenes de los resultados que tuvieron los proyectos demostrativos en esas ciudades sobre esos temas que le dieron origen. El periodo que le llamamos la primera etapa de la Agenda 21, los impactos fundamentales que a nivel, digamos, nacional se pudieron percibir fue la capacitación institucional a las autoridades y a la población, porque constituyen actores importantes, tanto las instituciones como la población, en el desarrollo, en la identificación de problemas, en el tratamiento de esos problemas y en su participación para darle solución. Y entonces, bueno, eso fue, hubo necesidad y la agenda logró capacitar a todas esas niveles de personas. La inclusión y participación sistemática en el proceso de otros sectores ya fuera del sistema de la planificación física, como el sector académico, como el trabajo con las universidades, los trabajadores por cuenta propia, los niños y los jóvenes y la propia población en todos los momentos que ha estado presente, y el sector, sobre todo de la cuenta propia, en el tema de Bayamo fue importante porque ahí había una comunidad importante de trabajadores que son los que mueven los coches y qué sé yo, y bueno, fueron llamados a este proceso y se incluyeron, y su participación y sus opiniones fueron importantes. Otro impacto fue demostrar que con soluciones sencillas, económicas y amigables con el medio ambiente se pueden mejorar las condiciones de vida de la población, porque ya estos proyectos, igual les explico, no contaron con un financiamiento muy alto. Entonces, dependiendo de ese financiamiento bajo, pero con un impacto grande, se pudo lograr su implementación.